Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Yo soy Sami y quisiera invitarte a que agradezcamos cada una de las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros también. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te recuerda que siempre te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Tus guías espirituales a través de los ángeles te dicen: sé misericordioso con tu familia en el día de hoy. Cualquier problema, dificultad que se presente en tu familia, bueno, a menos que sea algo muy serio, merece que te pongas en los zapatos de esas personas. ¿Listo? Tal vez están queriendo que tú hagas lo que ellos quieren, no sé, algo que se relaciona con tu vida, ya sea profesional, de estudios o tu vida personal. Quieren que hagas lo que ellos quieren. Bueno, tratas de hacerle entender que es tu camino, que es tu andar y que se debe respetar, pero que también lo hagas con muchísima paciencia y misericordia por estas personas. ¿Listo? Sin llegar más bien a discusiones fuertes, porque muy seguramente ven la realidad de una manera diferente a la que tú la ves. Hazles entender que es tu vida, que es tu camino, pero con mucho amor, con mucho respeto y con mucha sabiduría. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, me respeto y avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas de economía. Ya sabes que en la economía incluyo lo que podría ser estudio o trabajo también, y también para los solteros y también para las parejitas. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, esta primera parte es lo relacionado con tu economía, estudio o también podría ser trabajo. Mira, ten mucho cuidado porque hay personas que te están diciendo mentiras, te están mostrando un lado como muy amable o como muy positivo de cierta situación, pero eso no es así tanto. Tienes que aclarar las cosas porque estas personas te están confundiendo con el único objetivo de poderse beneficiar ellos mismos solamente. Tú te sientes muy frustrado, muy frustrada por esta situación, pero yo te digo que aclarando las cosas, buscando otras fuentes de información, otras, ¿cómo te digo? O ir a la fuente de la información, ¿ya? Tú personalmente vas a poder encontrar las respuestas que tú necesitas. Tienes que tomar una decisión. Sí, estás muy cansado, estás muy confundido. Esto se podría extender para ti en el tiempo, pero mira, lo que pasa es que tú tienes que encargarte personalmente de esa situación. Ya no delegues más, encárgate del asunto y sal de ese problema lo más pronto posible. Bueno, mira, tú tienes demasiados dones, tienes demasiadas habilidades, sabiduría, características, pero tal vez te han hecho creer o tú mismo te has hecho creer que no vales lo suficiente. Sí vales y tienes muchas capacidades para salir adelante. Cultiva tu vida espiritual, te dicen tus guías espirituales en este momento. Cultívala porque ahí vas a encontrar las respuestas, la claridad para tomar las mejores decisiones en tu vida. ¿Listo? Esas personas que están haciendo esto contigo es una traición, así al 100%. Lo lamentable es que son personas allegadas a tu corazón, pero no te preocupes, estas personas lo mejor que puedes hacer es sacarlas de tu vida para que tú puedas avanzar. Hazlo y verás que las cosas toman un torno diferente en toda tu realidad. Yo sé que no es fácil, es difícil, pero es necesario de que lo hagas tú. Tampoco es que te vayas a poner agresivo, agresiva con estas personas, eso no es necesario. Simplemente toma distancia emocional o física, si lo puedes hacer, de estas personas. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me cuido y yo supero esta dificultad. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. A ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno,
La verdad es que hay demasiadas discusiones en este momento, demasiadas dudas, mucha desilusión, tal vez un amor del pasado o una persona con la cual tú acabas de terminar, te acabas de enterar de que la cosa era como peor, ¿listo? Peor de lo que tú pensabas, peor de lo que tú creías, y eso te está haciendo a ti bastante, bastante daño. Bueno, tienes todo el derecho de sufrir, tienes todo el derecho de lamentarte, de llorar, pero bueno, tienes que tener un límite, ¿no? En algún momento tienes que decir, ya, basta, suficiente, suficiente, me voy a levantar, voy a sacar la cabeza de la tierra, voy a seguir adelante. Y eso es lo que tú tienes que hacer, mi querido y mi querida Capricornio, que está solterito y solterita. Esa persona ya pasó, no vayas a volver con ese personaje, no va a cambiar. Si te enteras de cosas peores, bueno, listo, pero ya llegará el momento en que tú dirás, ya no quiero saber nada más, ni de esta persona, ni de esa situación, por favor, ya no me digan más, listo, te alejas de esa persona física, emocionalmente, si es necesario la bloqueas de todas tus redes sociales, pero ya no permitas que te siga haciendo más daño. En un futuro más bien cercano, mira, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con problemas económicos que podrías estar teniendo. Tienes ciertas dudas acerca de una situación de la cual tú debes tomar decisiones. Mira, asesórate bien y verás que vas a poder tomar la mejor decisión y salir adelante de ese problema, de esa dificultad que tú estás teniendo en este momento. Haz lo que sea correcto para ti y para todos los involucrados. Eso es precisamente lo que tú tienes que hacer. Bueno, los obstáculos sí están, pero tú los vas a lograr superar, tú vas a lograr superar todo eso. Y esta etapa que tú estás viviendo en este momento hace parte de tu crecimiento personal en todos los aspectos de tu vida. Cuando pases esto, lo de la persona que te engañó y que realmente no te supo valorar, lo de estas cuestiones económicas y personales, cuando pase toda esta tormenta, tú vas a ver que las cosas están mucho mejor en tu vida. ¿Listo? Esto es una lección para ti porque viene algo maravilloso para ti y en esa nueva vida vas a tener que aplicar muchas cosas que estás aprendiendo ahora de lo que debes y no debes hacer en ciertas circunstancias y con ciertas personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me libero y sano. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dicen a mis parejas en el día de hoy. Bueno, corramos esta velita por acá. Ahí, listo. ¿Qué siente por ti? ¿Qué espera de ti? ¿Qué piensa de ti? ¿Y qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano? Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, que te quiere. Es una persona que ha sufrido mucho con los amores del pasado. Es una persona que cuando le engañan, sinceramente entra en unas depresiones bastante fuertes. Confía en ti y espera que ustedes dos logren atravesar todos esos problemas y dificultades que tal vez se les está presentando ahora de una buena manera, de una manera sana y de una manera bastante madura. Cuando piensa en ti, sonríe. Es una persona como que se le ilumina el rostro cada vez que piensa o que le hablan de ti. Siente que contigo va a poder realizar muchos sueños y muchos proyectos que ha tenido en pareja, de hacerlos con una persona que realmente la quiera o lo ame. En un futuro más bien cercano, hay alguien del pasado que va a volver, alguien del pasado amoroso de alguno de ustedes dos, pero va a ser una persona que se va a estrellar con el amor de ustedes, que se va a estrellar con la determinación de ustedes, porque ustedes no le van a dar pie con bola para que esa persona se inmiscuya en la relación de ustedes. Ustedes lo superan todo, lo atraviesan todo, ustedes son personas inteligentes, que saben cuándo hay que cambiar de estrategia, cuándo hay que cambiar de camino y así lo van a hacer. ¿Listo? Te están diciendo en este momento tus guías espirituales que estás soñando muy chiquito, muy poquito, que sueñes más alto, que sueñes más grande,
que elijan perdonarse el uno al otro, esas pequeñas cosas que a veces nos lastiman. Listo, solucionenlo en el día a día. Vean la luz en los ojos del uno y el otro. Y recuerden que el amor no tiene límites, el amor es infinito. Aquí y en cualquier otra parte del universo, en cualquier dimensión, el amor es lo que es infinito definitivamente. Bueno, hay ciertas dudas que tienen alguno de ustedes dos acerca de, ¿cómo les digo?, de lo que debieran o no debieran hacer en esta relación. Aclaren todas esas situaciones, reafírmense. Miren que ustedes entre los dos tienen algo bonito, algo bueno, algo serio, ¿listo? Pero a veces como que no hablan tanto, como que se quedan callados, como que se guardan muchas cosas, no lo deben hacer. Bueno, si hay cierta parte de la vida de uno que es parte de nuestra intimidad y que nadie la debe saber y que solamente nos compete a nosotros mismos, pero hay cosas que sí se pueden compartir en pareja. Bueno, entonces esas cosas que ustedes puedan compartir, háganlo. Trabajen en esta relación y verán que para ustedes viene la abundancia, no solamente de amor, sino de todos los aspectos de su vida. Ustedes van a lograr comprender por qué están en esta vida juntos. Tienen que enfrentar cualquier situación, como quien dice, enfrenta los toros, coge ese toro por los cuernos, enfréntalo y supéralo definitivamente. Si lo hacen de esa manera, ustedes estarán a salvo de que su relación naufragie por cualquier asunto, por cualquier cuestión que se les pueda presentar. También me dicen sus guías espirituales que se informen, que lean, que estudien acerca de cómo llevar una buena relación. Nosotros no nos la sabemos todas, pero en este momento en internet está toda la información que tú necesitas para cualquier cosa, para cualquier asunto. ¿Listo? Hazlo, busca, practica, estudia junto con tu pareja especial. Tú solito, tú solita también, hazlo, háganlo y verán que pueden salir adelante, que hay muchas cosas que no sabemos y que están ahí en este momento a nuestra mano. Mira, te dicen también tus guías espirituales que sean más detallistas el uno con el otro. Esta relación para ustedes está siendo no digo como premio, sino como que algo después de tener unas relaciones feas, malucas. Bueno, este es como un antes y un después para ustedes. Construyanlo como algo bonito. Si tienen que sanar algo, sánenlo. Si tienen que ir a cierto tipo de terapia, vayan, sanen esos niños interiores que ustedes tal vez están enojados, tal vez están confundidos. Háganlo definitivamente. Hagan cosas juntas, como por ejemplo aprender a bailar, aprender a nadar, aprender algún deporte o aprender algún arte o sencillamente sentarse a ver televisión o una película bonita o a inventar poses nuevas en la cama, cosas así. Pero hagan cosas juntas y verán que ustedes lo van a poder lograr, o sea, hacer de lo que ustedes quieren una pareja bonita, bonita, como ustedes siempre han querido. Pero si ustedes se van por el otro camino, por el camino fácil de dejar que todo fluya como tenga que fluir, por ahí no va a ser la cosa. Por ahí la cosa se puede estar desvaneciendo. Bueno, si te deben algo o algo le deben a tu persona especial, se los van a pagar definitivamente. Hay ciertas verdades que ustedes necesitan saber el uno del otro, inclusive en sueños les van a hablar acerca de esta relación, de que es algo bonito y bueno. Por último está tu maestro ascendido, Cernunnos, que te dice expresa tu pasión. Los poderes sensuales y sexuales se incrementan para ustedes dos. Bueno, hacerse el baile de los 7 velos, a conquistarse una vez más si es que están aburridos de pronto del uno del otro, eso es normal, ¿listo? Que en las relaciones lleguen esa época de que no nos queremos ni ver, eso es normal, pero ya es decisión de ustedes si permiten que eso siga, que eso melle la relación de ustedes o si ustedes van a sanar de eso. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornios, a recuperar ese amor, esa valentía y esa autoestima. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.